A ver, la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann data desde los años 40. Fue creado por el matemático John von Neumann en 1940, como lo antes mencionado. Se debe tomar en cuenta que la computadora consta de dos componentes, hardware y software. Yo voy a hablar acerca de la unidad central de procesamiento, o también conocida como procesador. Es un componente del hardware dentro de un ordenador, de teléfonos inteligentes y otros dispositivos programables. Su función es interpretar las instrucciones de un programa informático por medio de operaciones básicas aritméticas, lógicas y operaciones externas. El banco de registros proporciona un pequeño espacio de la memoria antes de que se ejecuten las tareas. Adentro de ella se guarda la información antes de que se ejecute un proceso. En cambio, la unidad de control transmite o transporta la información mediante buses de datos o buses de control. El almacenamiento interno en los computadores consiste en almacenar información del computador para que éste pueda ser ejecutado mediante la información que va recopilando. Esto se encuentra en la tarjeta de almacenamiento. Mediante esto existen dos operaciones que es de entrada y salida. ¿En cuál consiste la operación de entrada? Mediante un agente externo o, por decirlo así, una parte del hardware que permite controlar el computador de afuera hacia adentro, por así decirlo, a enviar información al almacenamiento interno. Las partes de almacenamiento interno o componentes de entrada son el teclado, el mouse, el escáner. Y también tenemos las operaciones de salida, que consiste que la información enviada de adentro del almacenamiento permite reflejar hacia afuera. O sea, es decir, sale de adentro hacia afuera. Permite que esto pueda reflejar información o operaciones a través de la pantalla. Los dispositivos de salida son el micrófono, el parlante, el monitor y entre otros. Los buses y sus tipos del modelo de von Neumann. Pero primero debemos saber qué son los buses de datos. Al ver en la imagen nosotros podemos ver el funcionamiento de un bus de datos. Y se puede decir que son vías de comunicación las cuales permiten mover la información entre los distintos elementos de la arquitectura de von Neumann. Son una serie de pistas encargadas de transportar información. Un poco de su funcionamiento es cuando el procesador recibe la información, genera ciertas instrucciones. Luego envía una señal en forma de datos que son conducidos a los demás componentes a través de los buses, como podemos ver aquí en la imagen. Una vez que la información llega a su destino, el usuario interactúa y genera nuevos datos, los cuales son conducidos nuevamente al procesador. Este es un ciclo repetitivo. Y ahí podemos ver en la imagen las líneas de dirección, los buses transportando y regresando nuevamente por nuevos datos. Y también podemos ver aquí a la unidad central de procesamiento. Entre los tipos de buses que se tiene está los buses del sistema. Estos buses son los que conectan los componentes principales del computador, como el procesador, la memoria, etc. Los componentes de la placa madre se vinculan a través del bus del sistema. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el bus de la memoria, el bus frontal, el bus AGP, el bus PCI, el bus ATA, los cuales están conectados por el puente sur y puente norte. El otro tipo de bus que tenemos son los buses de datos, los cuales se encargan de transportar datos como información o instrucciones de los distintos programas que estamos ejecutando. En la imagen tenemos al bus de datos IDE, al bus de datos SSI y al bus de datos SATA. El otro bus que tenemos son los buses de direcciones. Estos buses se utilizan para indicar el origen o destino de los datos. También nos pueden indicar la dirección de la memoria a la que estamos accediendo en ese momento.
También tenemos al bus de control, el cual proporciona señales para poder coordinar diferentes tareas que se realizan en el sistema informático. En este bus tenemos dos palabras claves que son ready, que es cuando el dispositivo está disponible, y RW se trata de una operación de lectura y escritura. En este bus de control existe un punto muy importante, el cual no debemos olvidar, que es que el CPU sin el bus de control no puede determinar si el sistema está recibiendo o enviando datos. En resumen, podemos decir que los buses de datos son los que se encargan de transportar los datos que necesitan procesamiento. El bus de direcciones determina dónde se van a enviar los datos, y el bus de control determina el procesamiento de aquellos datos. Gracias.